Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión trabajaremos con las masas moleculares de un compuesto. Resolveremos tres ejercicios con un método bastante sencillo. Entonces, lo primero que necesitamos para resolver estos ejercicios es lo siguiente. Veamos. Vamos a ocupar una tabla periódica como la que aparece acá en pantalla. Sin embargo, si ustedes pueden ocupar cualquier otro diseño. Lo único que necesitamos son las masas atómicas de cada elemento que aparecen en sus tablas. Entonces procedamos al primer ejercicio. Dice así: calcular la masa molecular del compuesto carbonato de amonio de fórmula NH42CO3. Vaya, ¿qué es eso de calcular la masa molecular? Como vemos que cada compuesto tiene diferentes elementos. Esos elementos también tienen átomos. Entonces, calcular la masa molecular de un compuesto significa que nosotros vamos a hacer una sumatoria de todos los átomos que tenemos en ese compuesto multiplicados por sus masas molares que aparecen de manera individual en cada elemento de la tabla periódica. Entonces, para esto nosotros necesitamos obviamente tener a la mano nuestra tabla periódica. En este caso, yo voy a colocar acá nuestros elementos que vamos a ocupar de la tabla periódica. Veamos. Pero antes que nada, también quiero explicarles que el método que vamos a utilizar es trabajar con esta tablita, que resulta bastante fácil porque en la primera columna vamos a colocar los elementos que tenemos en nuestro compuesto sin repetirlo. Es decir, que vamos a colocar cada elemento que nos aparece sin repetirlo, es decir, que solo una vez. Entonces en la siguiente columna vamos a colocar el número de átomos de ese elemento multiplicado por la masa atómica que aparece en la tabla periódica. Y en la tercera columna simplemente vamos a realizar la multiplicación y después efectuamos una sumatoria, y la sumatoria sería nuestra masa molecular. Entonces, para esto hoy sí vamos a ver los elementos que necesitamos de la tabla periódica. El primero sería el nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces, estos elementos están en su tabla periódica, allí los puede buscar usted. Lo que necesitamos de estos elementos es la masa de cada elemento que aparece acá. Veamos que aparece con 6 dígitos, pero nosotros solo vamos a ocupar 2 y algunos los vamos a aproximar para que nos resulte más fácil. Ahora bien, colocamos entonces en orden que aparecen en nuestra fórmula cada elemento. Vamos a la columna 1, el primer elemento que nos aparece es el nitrógeno. Solo vamos a colocar elementos sin colocarle ningún subíndice, ningún coeficiente. Siguiente elemento sería el hidrógeno. Siguiente elemento el carbono y por último el oxígeno. Veamos que acá no le ponemos ningún numerito, solo los elementos. Ahora bien, debemos de sacar el número de átomos de cada elemento. Empezamos con el nitrógeno. Vemos que cuando el elemento solo tiene un átomo, no se le escribe el número 1 adelante de ese elemento. Entonces solo se le escriben el número de átomos cuando va de 2 hacia arriba. Entonces en este caso, siempre que veamos que el elemento no tiene un numerito pequeño que se llama subíndice, es porque solo tiene un átomo. En este caso, como está entre un paréntesis, esto que vemos acá la fórmula, y fuera del paréntesis tenemos un 2, ese 2 significa que son dos moléculas de este compuesto. Entonces este 2 multiplica el número de átomos de cada elemento. Si en nitrógeno tenemos 1, multiplicamos 1 por 2 y nos tiene que dar 2. Entonces el número de átomos sería 2 multiplicados por la masa, que sería 14. ¿De dónde saqué este 14? Pues lo saqué de la tabla periódica del elemento nitrógeno. Acá tenemos que es 14. Ahora bien, nos vamos al hidrógeno. El hidrógeno tiene, acá vemos que el subíndice 4, que significa 4 átomos de hidrógeno, que lo vamos a multiplicar por 2 y nos da 8. Entonces tenemos 8 por 1. ¿Por qué por 1? Porque el hidrógeno solo vamos a ocupar 1 de masa. Entonces nos vamos al siguiente elemento, sería el carbono. El carbono solo hay un átomo acá y no lo vamos a multiplicar por ningún otro numerito porque están fuera de los paréntesis, entonces ahí no le afecta. Y su masa sería 12, acá lo tenemos. Y el oxígeno, vemos que el oxígeno acá podemos ver O3, quiere decir que el oxígeno tiene 3 átomos y eso lo vamos a multiplicar por la masa.
vemos que la masa del elemento oxígeno es de 15.9994, entonces nosotros lo aproximamos a 16 y decimos que 3 átomos multiplicados por 16. Ahora efectuamos las sumatorias: 28, 8, 12, 48. Este es el resultado de la multiplicación. Ahora lo que nos hace falta nada más es efectuar la sumatoria de todos estos valores. Tenemos un 96. Entonces la sumatoria nos dio 96 UMA. ¿Qué es este término de UMA? Estas son las unidades que nosotros vamos a ocupar para representar la masa molecular. Y esto significa unidades de masa atómica. Entonces la respuesta sería: la masa molecular del compuesto es igual a 96 UMA. Y este sería todo el procedimiento que debemos de realizar. Ahora nos vamos a ir a otro ejercicio un poquito más sencillo, pero vamos a ocupar otro método. Dice así el ejercicio número 2: calcular la masa molecular del compuesto ácido nítrico de fórmula HNO3. Como podemos ver, la fórmula es bastante sencilla, entonces yo no voy a ocupar la tabla en esta ocasión. Supongamos que nosotros ya nos aprendimos el método anterior, cómo se extraen los átomos, cómo se multiplican por las masas, y ocupamos los elementos siguientes: hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Siempre recuerden, estos están en su tabla periódica. Y ahora ya no vamos a ocupar la tabla, ahora vamos a ocupar esta especie de formulita que significa masa molecular va a ser igual a átomos de hidrógeno multiplicados por su masa. En este caso cada uno, vamos a efectuar una sumatoria: la masa del hidrógeno multiplicados por sus átomos, la masa del nitrógeno multiplicada por sus átomos, la masa del oxígeno multiplicada por sus átomos. En este caso vemos que acá no le colocamos el 1, ya dijimos por qué razón. Y hacemos el siguiente procedimiento: solo reemplazamos los valores. El hidrógeno solo nos queda 1 porque solo hay un átomo, entonces al multiplicar su masa por su número atómico nos queda 1. El nitrógeno igual, su masa es 14, multiplicarla por 1 nos queda 14. En el caso del oxígeno ya dijimos que su masa es 16, la multiplicamos por los 3 átomos y ahora efectuamos las operaciones y nos queda de la siguiente manera: 1 más 14 más 48. Sumamos y nos queda una respuesta de 63 UMA. Entonces esta sería la respuesta de este ejercicio, pero vemos que en este método puede llegarnos a confundir cuando tenemos fórmulas que son muy complejas. Entonces yo no les recomiendo mucho que lo hagan de esta forma. Sin embargo, vemos que lo podemos hacer también así. Y veamos el siguiente ejercicio. Dice de la siguiente manera: calcular la masa molar del compuesto nitrato de estroncio tetrahidratado. Entonces acá tenemos la fórmula: nitrato de estroncio sería esto, tetrahidratado se refiere a esto. Tetra quiere decir 4, hidratado se refiere a que tenemos una molécula, tenemos moléculas de agua. Entonces aquí vemos que tenemos 4 moléculas de agua. Entonces el procedimiento que podemos ocupar aquí para que se nos resulte bastante fácil sería ocupar la tabla, pero veamos lo siguiente: vamos a ocupar la misma tabla porque son demasiados átomos, demasiados elementos. Bueno, sí, serían demasiados átomos, entonces para no confundirnos. Ahora bien, ¿qué elementos vamos a ocupar acá? Pues vamos a ocupar el estroncio, vamos a ocupar nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Vale, ahora bien, primer dato igual, colocar los elementos en el orden que aparecen acá. Primero colocamos al estroncio, segundo colocamos nitrógeno, tercero oxígeno y por último hidrógeno. Y vemos que a pesar que tenemos otro oxígeno, ya no lo pongo porque ya lo puse una vez y no puedo repetirlo. Ahora el número de átomos, veamos que el estroncio acá tiene un átomo, entonces colocamos un átomo multiplicado por la masa, que la tenemos acá arriba, 87.62, que lo vamos a aproximar para no confundirnos mucho, sería 88. Entonces colocamos un átomo multiplicado por la masa, que es 88. Nos vamos al nitrógeno. Acá, ojo con el nitrógeno, que tiene un átomo, pero veamos que ese átomo tengo que multiplicarlo por el subíndice que tenemos fuera del paréntesis. Entonces cuando tenemos un paréntesis debemos de efectuar esa multiplicación. Entonces 2 por 1 me da 2 multiplicados por la masa del nitrógeno, que sería 14. Ahora bien, ya tenemos nitrógeno, continuamos con oxígeno. Hay 3 átomos dentro del paréntesis. Multiplicamos esos 3 átomos por el 2 que tenemos fuera y nos da 6. Ojo, acá tenemos 6,
pero como solo tenemos una vez el elemento oxígeno, entonces hay que sumarlo también con los átomos de oxígeno que tenemos más adelante. Y vemos que acá hay otro átomo. Ojo, acá en el primer término tenemos 6 átomos y más adelante acá tenemos uno. Este uno también debo de multiplicarlo por el coeficiente, porque esto me está diciendo que son 4 moléculas de agua. Entonces en 4 moléculas yo voy a tener 4 átomos de oxígeno. Entonces esos 4 átomos sumados con los 6 que teníamos acá en el paréntesis nos hacen 10 átomos. Entonces esos 10 átomos yo los multiplico con la masa del elemento oxígeno, que sería 16 ya aproximado. Ahora nos vamos con el hidrógeno. Vemos que el hidrógeno acá tiene 2 átomos, pero como son 4 moléculas, es decir que por cada molécula tenemos 2. Entonces si son 4, multiplicamos 2 por 4 y nos va a dar un valor de 8 multiplicado por 1, que sería la masa del hidrógeno. Efectuamos las sumatorias entonces nuevamente. Sería 1 por 88, 88, 2 por 14 nos va a dar 28, 10 por 16, 160, 8 por 1, 8. Ahora sí podemos efectuar la sumatoria y nos da 284 UMA. Entonces veamos acá que este es el resultado. Este es el resultado que nos pide el ejercicio. Esta sería la masa molecular del compuesto nitrato de estroncio tetrahidratado y sus unidades serían UMA. Siempre vamos a colocar esto cuando nos pide masa molecular de un compuesto. Y prácticamente eso era todo lo que teníamos que resolver. Espero que hayan entendido estos métodos, que les sirvan y que los pongan en práctica para los demás ejercicios que les asignen. Y nos vemos en un próximo video.